digamos, también el espacio simbólico, ¿no? Él es arquitecto de formación, ¿no? Entonces, como que a él le interesa mucho este tema del espacio, ¿no? De cómo la gente se apropia de ese espacio y cómo es la relación, además de la gente con ese espacio, ¿no? Y eso cómo se puede ver, digamos, pues, no sé, creo que como que el ejemplo más claro que puedo darles es, o que, sí, que es muy gráfico, es pues, las protestas en el Zócalo, ¿no? Por ejemplo, cómo se coloca el templete. O sí, la disposición del templete en el espacio del Zócalo, ¿no? Digamos, esas pueden ser como una de las cosas en las que uno puede ver, ¿no? Y analizar sobre el espacio etnográfico, ¿no? Esperen, dejen ver si no. Porque me parece importante, ¿no? O sea, al final creo que como su propuesta se puede también, o sea, como que hace estas tres distinciones, ¿no? Lo que les decía del investigador observa e interpreta, los actores observan el mismo evento y luego el investigador, ¿no? Hace la interpretación a partir de A y B, ¿no? Y aquí en los tres niveles de estudio siguen siendo eso, ¿no? Como tres cosas que parecen vinculadas, ¿no? Como el espacio etnográfico, los actores sociales y el contexto sociohistórico, ¿no? Entonces, bueno, el espacio etnográfico es esto que les digo. Y bueno, y tiene que ver mucho con los referentes, con los referentes teóricos que les mencionaba, ¿no? ¿Cómo lo piensan? Pues como Gluckman, Mitchell y Alais de Rogers, y también Thompson, ¿no? Bueno, otra cosa que es importante también, ¿no? O sea, esto que tiene que ver un poco con la propia formación del investigador. A él le interesa mucho el tema de la ciudad, ¿no? Pues, les digo, el espacio porque es arquitecto. Cuando él empezó a vincularse como al tema de los temas sociales, su acercamiento fue al movimiento urbano popular, ¿no? Entonces, también eso, ¿no? Le interesa mucho el tema del papel que juega la ciudad, ¿no? Como digamos, como en el contenedor, ¿no? De los eventos de protesta, ¿no? O de los eventos políticos, como les mencionaba, ¿no? Y bueno, un poco también ahí en el tema del espacio etnográfico, pues él habla como pues de cómo se acerca uno a este espacio, ¿no? Les decía, pues uno al final viene con sus propias subjetividades, pero también es como la importancia del estar allí, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? Como de asistir al espacio, ¿no? Digamos, una de las propuestas que se hace es como cuando va a haber un evento político o un evento de protesta, hacer lo que llaman el flaneur, ¿no? O sea, como ir al lugar antes de que sea el evento, ¿no? Para también notar las diferencias, ¿no? O ver cómo se vive distinto, ¿no? Cuando ya está la protesta, ¿no? Y bueno, como el segundo nivel de estudio es los actores sociales, y ahí vincula mucho el tema del análisis de marcos de Benthorn y Snow, como un poco articular, ¿no? Articular los puntos de vista de los actores, indagando sus percepciones y significados de la situación, lo que les decía, ¿no? Es como este punto B del estudio, ¿no? Que es el acercamiento, los actores interpretan, ¿no? Los actores interpretan el mismo evento, ¿no? Y al final es un poco el tema del contexto histórico, que como les decía, la Escuela de Manchester pues no profundiza mucho en eso, pero es algo que Sergio va construyendo su método, que es como la importancia justo de no solo analizar el evento en sí mismo, ¿no? Para ver, digamos, las relaciones ahí, ¿no? Sino cómo eso se vincula con procesos más largos, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? Un contexto sociohistórico que regularmente él construye a partir de datos más bien cuantitativos, ¿no? Por ejemplo, si analizo, tiene un trabajo sobre
el tema de las marchas sindicales, ¿no? Y hace un estudio, ¿no? Sobre las huelgas sindicales, ¿no? O cuántas veces, digamos, cuántas huelgas sí explotan, ¿no? Cuántas no, que son datos que están en el INEGI, ¿no? Y un poco también hace como seguimientos más de tipo cronológico, ¿no? A partir de, pues sí, de ese mismo evento, ¿no? Un poco como lo que hace el laboratorio de análisis de eventos sociales, ¿no? O la OMS, de la UNAM, ¿no? Bueno, del SEIC, que hacen esto, ¿no? Como los eventos de protesta, un poco a partir como de los estudios que hacía Tilly, ¿no? Entonces, bueno, como Sergio también es, digamos, tiliano, le interesa eso, ¿no? Como la importancia del tema del contexto histórico, ¿no? Entonces, bueno, eso es así como una, digamos, repasada súper general, ¿no? De términos más teóricos de lo que es este tema, ¿no? Pero también me gustaría platicarles como en términos más prácticos, ¿no? O sea, cómo se hace, ¿no? Ay, espérenme porque... Ok. Ajá, entonces, bueno, ahí lo que les comparto es como una guía de observación etnográfica de la protesta, que es en realidad lo que nos ha servido. Obviamente, pues eso va cambiando dependiendo como de nuestros, pues de nuestros objetivos, ¿no? De nuestras propias intereses en el evento, digamos. Y y bueno, esta es como una que alguna vez se hizo, pero obviamente les digo, eso va cambiando, ¿no? Eh, y bueno, a mí me pareció como interesante compartírselo porque pues ya no es nada más como hablarles de, pues, digamos, como de esta construcción, un poco del propio proceso metodológico de Sergio, ¿no? Sino más bien como de pues, cómo se hace así en términos ya a calle, ¿no? Entonces, pues un poco lo que hace el taller de etnografía es eso, ¿no? Les digo, pues convoca, los talleres son gratuitos, ¿no? Y convoca a todas las disciplinas sociales, ¿no? Aunque también llegan por ahí, pues, de otras áreas. Y y lo primero que hace es, lo primero que se hace es formar grupos, ¿no? De acuerdo a diferentes líneas de, digamos, de acercamiento, ¿no? Una de esas es la apropiación del espacio público, que es el interés de Sergio, pero hay otros, ¿no? O sea, hay otros que se hacen al acercamiento, por ejemplo, de los medios de comunicación. Hay quienes hacen más bien encuesta, ¿no? Eh, hay quienes hacen como acercamiento más bien como fotográfico y de video, ¿no? Y bueno, esto es lo que tiene que ver con lo que les mencionaba de la triangulación, ¿no? Al final no es solamente como la etnografía del propio evento de protesta, sino también la etnografía como, pues como de otras áreas del evento, ¿no? Como les digo, los medios de comunicación, ¿no? Y en lo que hacen la gente que hace lo de medios es sí, ir a observar cómo observan la gente de medios de comunicación la marcha, ¿no? Obviamente hay un reporte sobre, digamos, sobre lo previo, ¿no? Al evento, si es, por ejemplo, en la marcha del 2 de octubre del 2008, que era el 40 aniversario, pues obviamente antes de la marcha hubo un seguimiento sobre el propio 68, ¿no? Pero también sobre la organización de la marcha, ¿no? Entonces hay un seguimiento de eso, pero también sobre digamos, lo que es al final lo más interesante es cómo cubren, ¿no? Los medios de comunicación ese evento, ¿no? Entonces, pues, también se hace un seguimiento sobre las notas periodísticas de los días posteriores, ¿no? Y bueno, un análisis propio de medios, ¿no? Sobre a qué le dan importancia y tal. Y en términos, por ejemplo, de la gente que hace fotografía, o análisis del discurso, también hay una línea que hace eso, ¿no? Que van,
pues hacen un registro de todos los discursos del evento, ¿no? Y después hacen un análisis del discurso que, digamos, que es muy así, obviamente no es a profundidad, ¿no? Porque pues, el taller dura 2 semanas, entonces hay una preparación de una semana y pues, lo aplican en la siguiente semana, entonces pues, obviamente tiene ahí sus límites, pero lo interesante es que los registros quedan ahí, ¿no? O sea, como tanto de los medios, como de los discursos, las fotografías, los videos, los registros etnográficos, y como esto es una base de datos pues muy grande, ¿no? Ya a lo largo de todos estos años que han ido haciendo los talleres, y pues toda la gente que asiste a los talleres, pues en realidad tiene acceso, ¿no? A estas fuentes. Pero bueno, lo que un poco quisiera concentrarme, ¿no? Es como en esta cuestión de la guía de observación, que les digo, ¿no? Pues depende obviamente de nuestros propios objetivos de investigación y lo que nos interesa del evento, ¿no? Pero algunas de las líneas generales pueden ser, por ejemplo, el comportamiento e interacciones de los manifestantes y de los organizadores, de la descubierta, de los paseantes, de los usuarios, de los residentes, de los trabajadores, de los grupos sociales, de la policía, ¿no? Las interacciones entre los grupos, y la interacción con el espacio físico, ¿no? También hay bueno, en algunas ocasiones hubo un profesor que se llama Vicente Guzmán, que es de Huamzochimilco, ¿no? Que en realidad él, pues, lo que le interesaba y a la gente que se adscribía, digamos, a esta línea era, pues, un poco más bien justamente la relación entre la cuestión física, ¿no? Como el espacio físico, más bien, y los asistentes a las marchas, ¿no? Entonces, era más enfocado en el tema como de la arquitectura, ¿no? Del equipo mobiliario, de la vegetación y cuestiones así, ¿no? Pero como les digo, al final pues todo eso queda registrado, ¿no? Y como de acceso, pues acceso común, entonces lo que después los interesados puedan hacer con eso, pues es libre, ¿no? También hay como una observación de los niveles de interacción, ¿no? Como la expresividad, por ejemplo, el acercamiento que hay entre los contingentes, ¿no? Cómo están conformados, si son niños, si son jóvenes, si son adultos, ¿no? Si son más mujeres, si son más hombres. Y bueno, esto también tiene que ver con cómo al final después se hace la etnografía, ¿no? O cómo escribimos nosotros nuestra etnografía, que en realidad pues los consejos son como, pues esto, ¿no? De tratar de no incluir, pues no hacer como muchas calificaciones, ¿no? O utilizar adjetivos calificativos, sino más bien como usar pues parámetros, ¿no? Así como de, pues no, era un contingente que era 80% mujeres, ¿no? O sea, obviamente estas cosas son aproximaciones, ¿no? Que vestían de un color uniforme, ¿no? O todos llevaban bandera, ¿no? Pues no sé, regularmente los colectivos que son digamos, como de organizaciones más, pues más formales, digamos, como Francisco Villa, ¿no? Los sindicatos o los sindicatos universitarios, pues tienden a llevar como una indumentaria en común, ¿no? Entonces, pues eso se describe, ¿no? Así de, no, pues todos llevaban la misma playera o todos llevaban la bandera del colectivo, el sindicato, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que se describe. También como en términos pues sí, ¿no? De sus interacciones, ¿no? Si digamos, hay interacciones agresivas o más bien festivas, ¿no? También creo que eso es, bueno, aquí un poco como ya les voy metiendo un poco lo que yo he observado de las protestas, ¿no? O sea, las marchas, por ejemplo, en las marchas del 2 de octubre, antes de Ayotzinapa, ¿no? Que la FEXUM siempre ha asistido, ¿no? Sí se nota una diferencia entre los contingentes
de la FEXUM, ¿no? De las escuelas normalistas y el resto de escuelas, ¿no? La FEXUM tiene pues una formación pues muy, pues no se puede decir como muy militante, ¿no? O sea, entonces como que cuando hablan, bueno, cuando dicen sus consignas, todo es así, ¿no? Pues como un ejército, digamos, ¿no? Eh, y pues el resto de los colectivos estudiantiles, pues muchos, por ejemplo, los de las preparatorias, los SH son súper festivos, ¿no? Tienen hasta consignas pues más, pues eso, más festivas, ¿no? El 8, ¿no? Que van bailando, ¿no? Y bueno, todas esas cosas se van describiendo y nos pueden ir diciendo cosas, ¿no? En un análisis posterior sobre las propias protestas, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Los patrones visuales, la forma de vestir, los iconos corporativos, bueno, todo eso que ya les mencioné. Otra cosa que puede ser, que es la siguiente, es el término del espacio material, ¿no? Como les señalaba, pues, cómo se van apropiando de la calle, ¿no? O sea, recordarán que, o a lo mejor saben, ¿no? Que hay marchas que que avanzan sobre la calle, ¿no? Por ejemplo. O hay quienes, aunque sean marchas más dispersas, pues se van apropiando más del espacio, ¿no? Eso se describe, en realidad, lo que eso nos puede decir después, ¿no? Pues ya, justo es en el paso 3, ¿no? Como del análisis posterior, ¿no? Por ejemplo, también como si sí se detiene el tráfico, ¿no? Porque algunas veces en realidad las marchas como son poco densas, ¿no? Las detienen y el tráfico, por ejemplo, en el cruce entre Insurgentes y Reforma, ¿no? A veces detienen a la marcha el Metrobús sobre Insurgentes sigue avanzando, ¿no? No sé, todas esas cosas son objeto de nuestra observación, ¿no? O sea, como que el principio bajo el que uno tiene que actuar en la observación de cualquier evento, ¿no? Es como de todo es sorprendente, ¿no? O sea, no dar nada como algo cotidiano, como algo que pues, tenía que pasar, ¿no? O sea, todo nos tiene que un poco que sorprender, ¿no? Y eso también es difícil cuando además uno pues está acostumbrado, ¿no? A este tipo a los eventos de protesta en la Ciudad de México, por lo menos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, lo que les decía, en realidad creo que esto iba antes, ¿no? De los objetivos de observación, ¿no? Que es la siguiente, la 3 de 4, de la guía de observación, ¿no? Que es como identificar las organizaciones, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Pues tenemos que decir quiénes están ahí, ¿no? Lo que les decía, pues en las protestas estudiantiles, ¿no? Cuáles son las organizaciones que asisten, ¿no? Las personalidades, cómo está conformada la marcha, ¿no? La desplegada, la posición de las organizaciones, ¿no? Eso también siempre digamos, es una disputa dentro de la marcha, ¿no? Ver quién va a ir primero, ¿no? Quién va a encabezar la marcha, ¿no? Los tipos de organizaciones, ¿no? Si son más bien estudiantiles, históricas, civiles, urbano-populares, no sé, ¿no? Y pues también, ¿no? Hay como, digamos, una pretensión de calcular, ¿no? El número de contingentes, el número de gente que va por cada uno de los colectivos, ¿no? Y caracterizar al contingente, ¿no? Lo que les decía, porque pues sí es diferente, ¿no? Como les mencionaba, la FEXUM pues en su expresividad es distinta, pero también en la organización de su propio contingente regularmente llevan una comisión de seguridad, ¿no? Que van pues algunas veces pues la gente haciendo un cordón, ¿no? De seguridad, algunas veces ponen una cuerda, ¿no? Y esto es distinto, ¿no? En cada contingente y pues eso también es objeto de descripción, ¿no? Como les reitero. Pero también es importante como observar las demandas y las consignas, ¿no? Y por ejemplo, y aquí entra como lo que les decía, ¿no? Del proceso posterior a la observación, ¿no?
Yo ahí una de las cosas de lo que me escribí un artículo con Sergio fue a partir justo de las demandas de la marcha de 40 aniversario, ¿no? Del 2 de octubre en el 2008. Como un poco cuál era el objetivo de estas demandas, ¿no? Y digamos, para no profundizar demasiado, un poco como que la conclusión que nosotros obtuvimos fue que había la marcha del 2 de octubre es una plataforma en la que, digamos, las demandas sociales de ese año se pueden observar, ¿no? A partir de la marcha del 2 de octubre. ¿Y esto cómo se puede ver, no? Pues hicimos un seguimiento o más bien una cronología sobre las marchas del 2 de octubre, desde la primera que fue en el 78, ¿no? De aniversario del 2 de octubre que fue en el 78, y observamos ahí las demandas y las consignas y los grupos que asistían, y un poco, digamos, solo para hablar de las demandas, siempre había una reivindicación de las demandas del 68, ¿no? Justicia, ni perdón ni olvido y estas cosas, pero esto se aprovechaba también para una plataforma para las demandas que podían ser importantes en ese momento, o que eran importantes para ese momento, ¿no? Por ejemplo, en el 85, pues estaba el tema del sismo, ¿no? En el 94, ¿no? Estaba el tema del EZLN, ¿no? En el 88 estuvo el tema del fraude electoral a Cárdenas, ¿no? En el 2006, pues, con digamos, la tentativa de fraude hacia AMLO, ¿no? Entonces, pues esto es súper interesante, ¿no? Porque justamente a partir de un evento, ¿no? Nos podemos dar cuenta de esto, ¿no? La marcha sirve para ver, que sirve como plataforma de las demandas sociales generales, ¿no? Pero también nos habla, ¿no? O sea, también nos puede servir como justo para ver como el termómetro de la conflictividad social, digamos, ¿no? En el país, ¿no? O sea, nos da un parámetro general, ¿no? Y bueno, otro de las cuestiones importantes que les pongo también ahí es que se hacen entrevistas, ¿no? Lo que sería como el punto, que sería como el punto B, ¿no? Que es como, pues sí, esta es como toda la observación que nosotros hacemos, pero ¿qué dicen los propios actores sobre ese evento, ¿no? Entonces también se hace como una entrevista fugaz, que llaman, y que es ahí en el momento, ¿no? Entonces, aleatoriamente, ¿no? Se le pregunta a la gente, ¿no? Así, pues, cuestiones muy particulares sobre la marcha, que obviamente tiene que ver, repito, con nuestros objetivos en la investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, es sobre su participación, ¿no? ¿Qué le parece el evento? ¿Cuántas veces ha participado en este tipo de marchas? Y si ha participado muchas veces, pues también le puedes preguntar, ay, ¿cuáles son los cambios que ha notado, no? ¿Por qué participa, no? Y ahí ya es algo muy importante porque, pues, regularmente, ¿no? Se hace como, digamos, una de las preguntas importantes en los movimientos sociales es las motivaciones, ¿no? ¿Por qué, no? Y pues ahí directamente le estás preguntando, quizá no a los, digamos, organizadores, ¿no? Que lo puedes hacer, pues, sino más bien a la gente, a los simpatizantes, ¿no? O sea, ¿por qué este evento es importante? ¿Por qué tú estás aquí, no? Y es algo interesante, pues, porque cuando le preguntas a la gente que es algo que podría parecernos como súper complejo, ¿no? En realidad la gente tiene respuestas muy sencillas, ¿no? Pero pues que nos ayudan a entender justo eso, ¿no? Esta gran pregunta sobre los movimientos sociales, sobre las motivaciones, ¿no? Y también la trayectoria, ¿no? Si han estado vinculados a otros movimientos antes o a otros eventos de protesta antes de ese, ¿no? Pero bueno, les digo todas estas preguntas y regularmente, bueno, como es una entrevista fugaz, pues son 10 minutos, ¿no? Con grabador en mano, ¿no? Y bueno, ya, ¿no? Se
tiene un registro súper amplio, ¿no? De estas como microentrevistas, ¿no? Lo que se puede hacer después es como también, y que se hizo, ¿no? Digamos, en el proyecto, es como a la gente que uno ve más dispuesta a hablar, decirles si después se puede hacer como una entrevista más a profundidad, ¿no? Una entrevista, pues, sí, una entrevista a profundidad, semiestructurada, ¿no? Para que ellos tengan la oportunidad de pues, profundizar en los temas que les parezcan más interesantes, ¿no? Y aquí ya se pueden utilizar muchas técnicas, ¿no? Por ejemplo, para este artículo que les digo del 2 de octubre del 2008, hicimos después, ¿no? O sea, con la gente que contactamos, entrevistamos a varios grupos de colectivos estudiantiles, ¿no? No fueron entrevistas individuales, sino entrevistas en grupo, y lo que hicimos fue como utilizar esta técnica de poner las fotografías, ¿no? O sea, como el evento ya había pasado, y entonces así de, bueno, ¿y qué les hace recordar estas fotografías? Y era de verdad muy interesante, ¿no? Porque pues uno podía ver una fotografía ahí que obviamente para el investigador dice algo, pero para los grupos estudiantiles, y esto parece muy obvio, ¿no? Pero, pero a veces no lo es, pues decía algo muchísimo más profundo, ¿no? O a partir de esa fotografía, ¿no? Que es lo que pasa con esta técnica de las fotografías, es que en realidad se desata una explicación sobre otra cosa, ¿no? O sobre algo más profundo, ¿no? Entonces, y bueno, un poco, pues con lo que yo, pues pensaba terminar, era como, pues con este tema de, pues que este fue un proyecto que fue, digamos, financiado en parte por CONACYT, pero en otra parte fue por la Agencia de Investigación Francesa, que es como el CONACYT de Francia. Y en realidad como que fue un proyecto que estuvo en varios países de América Latina, aunque cada país siguió su propio procedimiento, ¿no? Y los resultados de este proyecto, pues al final fue como, que fue entre 2008 y 2011, pues fue como el registro detallado de 9 marchas, ¿no? Y estuvo ahí, digamos, estuvo la marcha del 2 de octubre del 2008, eh, una marcha de AMLO contra el tema, bueno, más bien en defensa del tema del petróleo y así. Las marchas del 1 de mayo, ¿no? Del 2008 y del 2009, que ahí en 2009 se nos atravesó la, la, la pandemia, ¿no? Del 2009, y en realidad marcharon hasta el 1 de junio, ¿no? Pero bueno, eso también es interesante. Una marcha del orgullo gay, eh, y bueno, y como todo este proceso cuando ¿cuál es la palabra? Bueno, de esta acción de Felipe Calderón contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Que quedó ahí ya anulado, digamos, y también ahí, ¿no? Hubo un montón de movilizaciones y también hubo un seguimiento a esas movilizaciones. Y la última que se siguió, digamos, con ese proyecto por lo menos, fue la Marcha por la Paz en 2011, ¿no? Y esto dejó una base de datos súper grande, ¿no? Pues que tiene reportes etnográficos, encuestas, estadísticas básicas de las manifestaciones, lo que les decía, seguimiento de prensa escrita, de radio, de TV, entrevistas fugaces, a profundidad, el seguimiento de participantes, ¿no? Que eso también fue algo que se hizo, digamos que es otra técnica, pero pues como es o sea, como lleva un proceso largo en el tiempo, pues no, es complicado, ¿no? Aunque es lo que ha hecho Macadam y también Filiul, es como entrevistar a la gente después del evento y después, o sea, unos meses después, y seguirlo haciendo durante años, ¿no? Se hizo eso con la gente que había asistido a la marcha de AMLO en noviembre del
2008, con este tema del petróleo que les decía. Y se hizo, creo que un año después, 3 o 4 años después, ¿no? Únicamente con esa marcha, pero pues también es lo que les digo, ¿no? O sea, sí requiere recursos y digamos para una investigación con las presiones estas de publicar y tal, pues a veces no es tan redituable, ¿no? Porque pues es de largo alcance en el tiempo, ¿no? Bueno, eso se refiere a las revistas las entrevistas de seguimiento. Y también había como un análisis cartográfico, archivo de imágenes, y bueno, como un montón de información sobre el contexto sociourbano, político y cultural, ¿no? Igual ahorita me gustaría como hablarles un poquitín más de esto, pero bueno, pues creo que ya estamos ahí con el tiempo encima. Vale, nos hacemos la última salida Sí, y reconexión. ok, Entonces, nos vemos de regreso. sí.